La próxima semana se va a llevar a cabo la Conferencia Anual de Ejecutivos, un evento que ya tiene 61 años y es el más importante evento de empresarios y ejecutivos en el país. Entonces es ocasión para hablar con el presidente de IPAE, el Instituto Peruano de Administración de Empresas, que es quien organiza la CADE. Gracias por acompañarnos, señor Gonzalo Galdos. No, muchas gracias a ti, Fernando, por tan gentil invitación y por esta ocasión de poder conversar un poco acerca de CADE y de IPAE. Veo que tienen un lema que me interesa mucho, que es creer para crecer. Volver a creer, volver a crecer. Porque en algún momento creímos, aunque somos un país desconfiado. Siempre creemos en algunos elementos que están, yo creo, en la mentalidad de los peruanos. Pero los índices de confianza han bajado. Sí, los que tienen que ver con la inversión y los que tienen que ver con la actividad empresarial, muchísimo. Y con la confianza en las autoridades y en las instituciones. Sí, ¿no? En la ciudadanía hay una crisis, Fernando, de liderazgo y hay una crisis de gestión que yo diría que resumen la situación. Y ahora tenemos mejores herramientas, no para resolverlas, pero sí para medirlas, ¿no? Sí, y sin ir muy lejos, es una de las contribuciones de IPAE. Desarrolló un sistema que se llama IPAE Mide, que no solamente monitorea las variables económicas duras, sino también las variables que están asociadas con otros elementos del desarrollo, como la sostenibilidad. Entonces son elementos que monitorean la democracia. Como el latinobarómetro, ¿no? Que nos da una buena referencia para hacer comparaciones. La democracia, ¿no? Corrupción, etcétera, ¿no? Porque el desarrollo es una cosa más integral que solamente y el crecimiento económico. Y el latinobarómetro arroja pues que estamos entre los países de la región que menos confían en la democracia. Eso sí es sumamente preocupante, ¿no? Entonces, por eso me parece interesante e importante que ustedes tengan ese lema de volver a creer para crecer. O sea, como que no solo necesitamos un shock de inversiones, sino un shock de confianza. De confianza, porque sin confianza no hay colaboración y sin colaboración no salimos de esta. ¿Y en quiénes y en qué hay que confiar más? Los peruanos tenemos que empezar a confiar entre las instituciones, para empezar, porque las instituciones, si bien es cierto, son representadas y lideradas por personas. Las instituciones son ese marco en el que nosotros tenemos un elemento de respeto, de normas, y entonces empecemos porque cada uno haga dentro de esas instituciones lo que le corresponde, ¿no? Y el Estado haga lo que le corresponde, el empresario haga lo que le corresponde, y la sociedad civil y sus instituciones defiendan la democracia como les corresponde, claro, también. Pero ahora resulta pues que tenemos desde el peruano más modesto hasta el peruano que con sus medios va a asistir y va a viajar a Cusco, ¿no? Al Valle de Urubamba, donde va a ser la sede de la CADE, y dice, pero ¿cómo voy a confiar en mi presidenta? Solo está pensando en viajar. El Congreso están enredados en un lío que quieren echarse abajo un organismo, la JNJ, que ni sepa qué sirve. O sea, ¿cómo se va a confiar en esas instituciones? Bueno, tú en algunos de tus artículos, de los que soy un admirador, has mencionado siempre que muchas veces externalizamos la solución de nuestros problemas cuando probablemente nosotros tenemos que empezar a dar nuestra cuota, ¿no? Si todos los peruanos dejaran de arrojar basura, la propia basura que generan, entonces tendríamos un mejor sistema de recolección de los residuos. Entonces, pero claro, cada uno piensa que ¿Y cuál es la cuota de los empresarios, más allá de realizar bien y honestamente su labor emprendedora? ¿Cuál debe ser esa cuota de los empresarios en la política? En este momento, en el shock de confianza. Sí, en este momento nos toca desempeñar un rol que no necesariamente es el que nos corresponde, pero es un rol de liderazgo, por lo menos de apuntar cuál es la senda para retomar el crecimiento y cuál es la senda para recuperar la confianza. Nos toca eso en vista del escaso liderazgo político que hay, nos toca por lo menos decir que tenemos que reactivar la economía como una de las prioridades. No se puede aspirar a reducir la pobreza y a generar bienestar a los peruanos sin crecimiento económico. Creo que esa fórmula que hemos tratado de probar en algún momento determinado gracias al populismo y gracias a posiciones radicales está totalmente descartada como lo anacrónica que ya era y que ha sido en muchos países que incluso eran mucho más estatistas que algunos gobiernos pasados. Crecimos por una buena cantidad de años durante este milenio, pero ese crecimiento resultó ser muy precario, ¿no? Tan precario que cientos de miles de personas así que estaban
colgadas con un dedo de la clase media ahora han caído a la pobreza. Ahora, Fernando, se achaca eso a que el sistema como tal falla en que no genera desarrollo. Pero si tú tienes unas empresas que crecen a ritmos de 6 o 7%, por lo menos los principales contribuyentes, aquellos que estamos certificando que pagan sus impuestos, generan una ingente cantidad de recursos que luego el Estado es incapaz de ejecutar y convertir en las obras de infraestructura, en la infraestructura social que se requiere para darles a los peruanos acceso a los servicios básicos. Entonces el crecimiento económico se transforma en una ilusión, porque ¿de qué te sirve como ciudadano peruano haber mejorado tus ingresos como consecuencia de un empleo formal y pleno, si luego donde vives no tienes acceso a una posta, no tienes acceso a un colegio decente, no tienes acceso a una serie de otros servicios, no tienes tengo ni seguridad? Y no hay seguridad, el Estado está ausente. No estoy bien representado por mis congresistas. Entonces yo creo que es injusto, y podemos hablar con absoluta libertad acerca del rol que nos compete como empresarios, pero es absolutamente injusto achacarle a los empresarios la precariedad del sistema en torno a lo que ha sucedido. Y también los economistas ahora tienen una opinión unánime de que si no crecemos a un ritmo de 6 o 7%, no se genera reducción de pobreza. Entonces, lógicamente, la presión por reducir la actividad empresarial y pensar que esto era como una velocidad piloto en la cual la economía podía seguir creciendo en cuerdas separadas, no importa el escenario político que vivíamos, nos ha demostrado al final que basta que la economía empiece a caer a niveles más bajos como para que ya no haya reducción de pobreza. Y no solo eso, lo más preocupante es que la pobreza nuevamente está creciendo. Y con eso la inseguridad y el pérdida. Hace años no hablábamos de hambre, ahora estamos hablando de hambre. Esta reciente encuesta de Ipsos, que 3 de 7 peruanos dicen haber sentido hambre en una semana. Sí, y de no haber comido un día el año pasado en CADE, y hace una encuesta muy preocupante, también hablaba de que los peruanos habían reducido la ingesta de calorías como consecuencia de una reestructuración de su presupuesto. Y ya ni siquiera tengo que hablar de la reducción de presupuesto para el tema de educación o la reducción de presupuesto para una serie de otros elementos. O sea, tenemos las cifras, el diagnóstico, pero no tenemos pues las soluciones estables, no tenemos esas autoridades en las que confiar. Y ahí había dicho algo muy interesante, que es esto de, bueno, hay un vacío político, la democracia está horadada, entonces es necesario que entren pues otros actores de la sociedad civil a llenar ese vacío, y los empresarios ahí están. Sí. Entonces, ¿cómo estimular esa mayor participación política de los empresarios? A ver, sin que suene arrogante, Fernando, lo que necesitamos es que este CADE represente un punto de inflexión en 3 elementos fundamentales. El primer elemento fundamental, una recuperación del diálogo abierto, público, transparente, entre el gobierno de turno, la sociedad civil y los empresarios. Porque se ha satanizado los diálogos entre los empresarios y el gobierno como consecuencia de los actos de corrupción que han sido muy visibles en los medios de comunicación, al punto tal que los gobiernos anteriores prácticamente tenían prohibido que sus ministros, que sus funcionarios públicos conversaran con los empresarios. ¿Y cómo vas a conversar acerca de grandes inversiones si no tienes por lo menos las reglas claras, si no hay una conversación fluida como la había anteriormente? O sea, conversar no significa que eso sea un signo de corrupción. Entonces, tal vez el secreto está en la clave, está en la transparencia. En la transparencia, porque se hace públicamente. En verlos conversando. Verlos conversando. Exactamente lo que vamos a hacer en CADE esta vez, es vamos a tener a todos los ministros conversando en foros sectoriales frente a todos para lograr compromisos públicos de cómo vamos a reactivar la economía, sobre todo en esos motores de rápida reacción, ¿no? Pero sería interesante también oír la voz de los empresarios ante temas como la Junta Nacional de Justicia, los viajes de la presidenta. A eso quería llegar. Digamos, hay un elemento, decías, ¿cómo podemos...? Primero, un liderazgo para recuperar la economía, que todos estamos claros de que eso es central, ¿no? Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja Tus Cuentas, consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. Segundo, también hay una crisis política. Y en esa crisis política nos toca exigir a las autoridades que den la mínima talla al cargo al que han accedido con los votos de los peruanos o por sucesión en el caso del gobierno actual, ¿no? Entonces, tenemos autoridades regionales y locales que ya tienen un año
que ofrecieron unos proyectos que eran prioritarios para las regiones. En base a eso ganaron las elecciones y hasta ahora no han hecho nada y su capacidad de ejecución anda por debajo del 50%. Entonces los empresarios lo que queremos hacer es, bajo los mecanismos de obras por impuestos, servicios por impuestos, asociaciones público-privadas, darle la mano al Estado y decirle, ok, no sabes cómo invertir los impuestos que pagamos, nosotros estamos aquí para encontrar una manera de hacerlo, para que eso sea transparente, para que sea presupuestalmente más eficiente, y aquí estamos. Lo único que necesitamos de tu parte es facilítanos ese mecanismo, y eso en el corto plazo va a generar una inversión que va a empezar a mover la economía nuevamente. Pero sería interesante, por ejemplo, escuchar a los empresarios hablar con absoluta sinceridad y franqueza y desmitificar algunas narrativas, como esto, por ejemplo, la presidenta, para justificar los viajes, dice, voy a traer inversiones. Claro. Realmente, honestamente, el viaje de una presidenta a una cumbre es crucial para atraer inversiones, o más crucial es que el Estado facilite políticas públicas que den los mecanismos mejores para que los empresarios peruanos puedan exportar? No hay duda. Los empresarios tenemos que aprender, y yo creo que y lo estamos haciendo con mucha dureza y muy traumáticamente, que no podemos mantenernos con un perfil bajo y que no podemos mantenernos al margen de la situación política. Eso significa pronunciarnos con claridad acerca del gobierno de turno y de la actividad del gobierno de turno. Yo lo he dicho en todas las declaraciones que he tenido como presidente de IPAE, que este gobierno es un dechado de buenas intenciones y de declaraciones y de discursos, pero que en la práctica y en la ejecución ha sido muy lento, muy burocrático y prácticamente... Por ejemplo, algo que hizo los viajes de la presidenta, ¿son útiles? Todos los viajes en realidad tienen como objetivo generar, vamos a ver, un nivel de estabilidad, pero no es que tenga un efecto inmediato, porque no va a venir inversión de Estados Unidos porque la presidenta esto tiene un acercamiento a los empresarios, porque en este momento los empresarios ven en cuerdas separadas cuál es la situación en cuanto a la normativa, el nivel de burocratización o las facilidades que se están dando en el país. Eso es lo que ustedes necesitan y lo que todos los peruanos necesitamos, o sea, esas políticas públicas que faciliten el comercio exterior, que faciliten el emprendimiento. Pero por otro lado, Fernando, la dinámica política está muy centrada en el hecho de desestabilizar a Dina y a este gobierno, y entonces ella está desesperada tratando de generar el apoyo y está tratando de transitar en un terreno en el que no es ni chicha ni limonada, ¿no? En la CADE, en algún foro van a poner de ejemplo el tema de la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué diría usted al respecto? Sí, esas son situaciones, por ejemplo, en las que tenemos que ceñirnos a la normativa. Hay un tribunal constitucional que se va a pronunciar y vamos a ver qué es lo que dice finalmente, porque las leyes están para eso, ¿no? Pero eso me parece un poco tímido. ¿No hay una posición del empresariado frente a Congreso, una exhortación? A ustedes no los van a censurar, no hay posibilidad que les hagan un proceso por falta grave, así que lo puede responder. Los empresarios somos, en general, el tipo de, digamos, de personajes dentro de la vida nacional que lo que nos gusta es la estabilidad. Lo que no nos gusta es que cada gobierno interprete las normas en favor suyo, o que cada Congreso convierta el ejercicio legislativo en un juego de ping-pong de acuerdo a la defensa de ciertos. Su predecesora Elena Conterno ha aparecido en unos videos exhortando al Congreso a que tengan cuidado con lo de la Junta Nacional de Justicia. Sí, me parece que una exhortación a prudencia, una exhortación a hacer un análisis profundo y a que no hayan apresuramientos y sesgos, me parece que es un llamado correcto, ¿no? ¿Y cuáles van a ser los que usted, si quiere destacar a alguien que puede solo conectarse, porque va a haber posibilidad de asistir virtualmente, sí, ¿no? A todos los encuentros. Vamos a tener streaming, sí. Recomiende un par o 3 foros así para no perderse. Sería muy injusto porque hemos trabajado un año. Hemos trabajado un año. Sí. Le estoy diciendo así que mejor una pregunta abusiva. Te voy a trasladar el desafío a ti, porque te voy a decir un poco cuál es el programa en cuanto a la estructura. Dígame 10 y yo escojo 3. Y tú puedes escoger. Son 4 bloques
El primer bloque es fundamentalmente a cómo apuntalamos este diálogo entre los sectores y la recuperación de la confianza. Un segundo bloque tiene que ver con el tema de obras por impuestos y cómo logramos fijar un portafolio mínimo de compromiso entre los empresarios que están dispuestos a hacer obras por impuestos, las obras identificadas por el Consejo Privado de Competitividad y validadas por el MEF, y la contraparte pública, porque vamos a tener también a los gobernadores regionales y vamos a tener a las cámaras de comercio presentes en este CADE, que creo que es un fortalecimiento de su capacidad de convocatoria. Un tercer bloque de cómo trabajamos en las asociaciones público-privadas para cerrar las brechas de infraestructura social. Si bien es cierto, eso no representa para nosotros un interés desde el punto de vista de negocio importante, yo creo que hay que trabajar y seguir haciéndolo. El ejemplo de los hospitales del Callao, de asociaciones público-privadas, es un ejemplo que se quiere enterrar para que no sea visible a la opinión pública por el éxito que tiene. Eso deberíamos repetirlo. Colegios que son trabajados en una forma conjunta entre el Estado y los privados como Fe y Alegría, tampoco no son susceptibles de mucha publicidad porque no se quiere ver que se puede hacer mucho mejor. Los temas cuando son encarnados en algún ejemplo y a la vez se presenta el tema y se conoce una historia de éxito, ahí entra más fácil el mensaje. No cuando hay ideología por medio, porque claramente nuestro país está polarizado, nuestra nación está polarizada por ideologías, no por sentido común. El sentido común se ha convertido en el menos común de los sentidos porque las ideologías creo que atrofian nuestra mente. Entonces, cuando hay ese tipo de polarizaciones, hay gente que dice que la educación tiene que ser puramente pública y que el Estado tiene que ser el único empresario. Ahora, con las medidas que está tomando este gobierno, por ejemplo, está propugnando retornar a ser el empresario e impulsar el tema del CIMA, la construcción de naves, el tema petroquímico. Y entonces uno se pone a pensar y dice... Claro, pero siempre con equilibrios, ¿no? De que el respeto al medio ambiente, que ustedes también... Es que el respeto al medio ambiente, para eso está la normativa y la... Por ejemplo, ayer hablábamos con la ministra de Cultura y veíamos el tema de los CIRAS, que para muchos es una traba. Pero sin embargo, ¿hasta qué punto se respeta? ¿Hasta qué punto no debe ser una traba? Tiene que respetarse, ¿no? Pero ¿sabes cuándo se convierte en una traba? Cuando tú tienes que esperar una licencia tienes que esperar un año para que el CIRA te dé eso es una traba. Esa y varias otras, ¿no? Esa y varias otras. Si es que es un año y si no son 2 años y luego te vienen a decir que te van a dar el CIRA si contratas específicamente a un arqueólogo o a un especialista en historia que sabe cómo hacerlo y sabe cómo presentar. O les dicen, pero vas a tener una ventanilla única. Sí. O sea, vas a esperar igual un año, pero en una sola ventanilla. Sí. Entonces, lo de la ventanilla única no es la solución. El uso de la normativa y el uso de los requisitos para hacer lento el proceso de aprobación o de licencias es una forma de corrupción inmoral, se pague o no se pague coima. Entonces, eso también tenemos que combatirlo, eso tiene que combatirlo el Estado. Oscar Caipo está trabajando como parte de una de las iniciativas de CADE y de PAE en Empresarios por la Integridad y está promoviendo una certificación anticorrupción y una certificación antisoborno con la mayor cantidad de empresas posibles, ¿ya? Ahora hay una secretaría que está trabajando lo mismo a nivel del Estado, pero necesitamos ese tipo de decisiones, ¿no? Necesitamos estar seguros de que las normas y los requisitos no se han convertido en una barrera burocrática como consecuencia del pretexto de la corrupción, ¿no? Porque hemos pasado al otro extremo. Bueno, muchas gracias, señor Grados, y éxitos en el CADE número 61. Muchas gracias, Fernando. Un llamado muy, muy especial para que este CADE sea un punto de inflexión en esta recuperación de confianza y en volver a creer para volver a crecer. Así esperamos.